Tenemos aquí la viscerofascia, es la que tiene una serie de mecanorreceptores. Los mecanorreceptores son terminales de nuestro sistema nervioso visceral o nuestro sistema nervioso autónomo que llevan información al cerebro a través de la médula espinal y de los nervios espinales. Esto es, cuando tocamos la fascia del hígado, estas mecanorreceptores se envían información a través de terminales nerviosas que van a la columna vertebral, a los nervios espinales. Por eso también vamos a poner mucha atención, fíjense, en la conexión vísceras, nervios espinales, cerebro. Esa es otra conexión muy importante. O sea, así como desbloqueamos los órganos, hay que desbloquear las vértebras. Súper importante, ¿no? Nervios espinales. ¿Qué fue lo que, con lo del jalar el cuerito? Con lo del jalar el cuerito, con la utilización también de la manta, ¿cómo se llama? ¿Rebozo? Del rebozo, para poder empezar, y con los ajustes vertebrales. Eso va a ser muy importante. Entonces, esa información va hacia los nervios espinales y esa información llega al cerebro, especialmente al tálamo, ¿no? Al bulbo raquídeo, al cerebelo. En el cerebelo va a ser la parte de nuestro cerebro reptil, que tiene que ver con la regulación del sistema nervioso autónomo, descanso, sueño, respiración, frecuencia cardíaca. Por eso si te dan un golpe aquí, te puedes morir, porque un golpe en esta zona de tu cráneo, en el cerebelo, ¿verdad? Puede interrumpir las funciones vitales de tu organismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mecanismo que estamos llevando a cabo ahí con esos mecanorreceptores? Al momento, nuevamente, dos mecanismos fundamentales: isquemia e hipoxia. Ese mecanismo fisiológico va a estar presente en todas las técnicas que utilizamos: manipulación manual, visceral, orgánica y miofacial. Dos mecanismos. Isquemia e hipoxia. ¿Qué es la isquemia? Pregunta. ¿Qué es la isquemia? La interrupción de la circulación sanguínea. Cuando... La isquemia. Entonces, cuando estamos trabajando sobre esos 16 puntos, estamos haciendo una técnicamente, ¿cómo se llama? Compresión isquémica de órganos y de vísceras. Eso que decimos, apriétale ahí. Ese apriétale ahí se llama compresión isquémica. Eso sí entiendo. Utilizamos Apriétale. una fuerza física manual para interrumpir la circulación sanguínea en el órgano y la fascia, o la víscera y la fascia. ¿Qué sucede? En el momento en que se interrumpe la circulación sanguínea, en ese momento, esa información ¿a dónde va? Nervios, tálamo, cerebelo, hipotálamo, y en el hipotálamo sale una alerta. Pero esa alerta, ¿verdad? Va a decir, hay que enviar ahora más sangre hacia esa zona para reparar el flujo sanguíneo, porque está habiendo una obstrucción sanguínea. Ese es un mecanismo terapéutico de este tipo de procedimientos. En el momento en que tú estás ahí durante 15 cuentas, 30 cuentas, 50 cuentas, 100 cuentas, ahorita seguimos de 15 porque son 16 puntos, pero hay de más cuentas, te puedes quedar mucho más tiempo.
Entre más tiempo te quedes, más eficaz es la técnica. ¿Ok? Entonces, en el momento en que tú retiras la mano, empieza a llegar sangre, pero no la sangre que estaba ahí, sino empieza a llegar sangre reparadora, sangre oxigenada, sangre enriquecida con un conjunto de neurotransmisores que llevan a cabo un proceso de reparación a nivel tisular, a nivel del tejido, sobre la zona sobre la cual estamos trabajando. ¿Cuál es la fisiopatología que estamos tratando ahí? Es lo que se conoce como, lo vamos a ir revisando, crisis energética. Este concepto tienen que grabárselo. Crisis energética. La crisis energética es la que genera los procesos inflamatorios a nivel de la fascia. Crisis energética, o también conocida como crisis metabólica. Ojo, eso es bien importante porque es cómo funciona todo lo que estamos trabajando. ¿Qué es la crisis metabólica? Es cuando por causas emocionales, por causas mecánicas, causas virales, causas posturales, una parte del cuerpo incrementa el nivel de tensión sin poderse solucionar. ¿Qué significa que la tensión no se pueda solucionar? Que esa tensión se mantiene. Al mantenerse esa tensión, se van a enviar tres cosas. Tu cerebro va a enviar tres cosas para solucionar esa tensión. Primero, va a enviar un conjunto de neurotransmisores que se llaman acetilcolina. Envía la acetilcolina para resolver esa tensión en cualquier parte de tu cuerpo. Cuando esa tensión no se resuelve por la acetilcolina, envía calcio. El calcio para resolver el exceso de acetilcolina que no pudo a su vez resolver el nivel de tensión del músculo. Cuando el calcio no puede resolver el exceso de acetilcolina y a su vez el exceso de tensión, envía ATP, el adenosín trifosfato que se encuentra en la mitocondria de la célula. El ATP va a liberarse para empezar a liberar al calcio, la acetilcolina y la tensión. ¿Qué significa eso? Que la tensión va a, podríamos llamarlo así, a desgastar, a gastar las moléculas de esas sustancias. Ese gasto es un gasto energético. Ese gasto energético va a generar un proceso a nivel, eso es lo que se conoce como la crisis energética o crisis metabólica. Las células en esa zona del cuerpo donde hay la tensión se van a ver alteradas. ¿Cuál va a ser la principal alteración? Los mecanismos metabólicos. ¿Cuál de esos mecanismos metabólicos? La capacidad de absorber los residuos de células inflamatorias en esa zona, y al no poderlas desechar, ¿verdad? Va a empezar a haber lesiones en los receptores celulares de esa información. Esas lesiones a nivel de la célula va a generar un bucle de retroalimentación de gasto energético que va a llevar a la inflamación, de la inflamación va a llevar al cansancio y del cansancio va a llevar al dolor. Esto es, esas crisis metabólicas son los precursores de los estados inflamatorios de todo el cuerpo. Entonces, en el momento en que podemos identificar esas zonas de crisis metabólica, podemos desactivarlas. ¿Cómo sabemos dónde se encuentran esas crisis metabólicas? Por el dolor.
Entonces, el dolor nos va a permitir identificar dónde se encuentran esas crisis metabólicas. Ese dolor va a ser un aviso de que ahí se encuentra una crisis que hay que desbloquear en varios sentidos, a nivel fisiológico, con la compresión isquémica, y a nivel emocional, con la liberación de la memoria que se encuentra sosteniendo esa tensión. Ya después veremos cómo el cerebro sostiene una tensión en el cuerpo, que es lo que llamamos tensión emocional. Por ejemplo, tú puedes experimentar una lesión por tensión física. Por ejemplo, que alguien te golpee o que te mantengan oprimiendo una zona de tu cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes un patrón de tensión en tu cuello, pero no hay nadie que te esté agarrando el cuello? Y llega a ser tan fuerte esa tensión que aún durmiendo amaneces con tortícolis, que aún supuestamente descansando te sigue doliendo, pero no hay ninguna fuerza física externa que esté generando esa compresión, ese nivel de tensión en el músculo. ¿Dónde está la fuerza invisible que está generando esa tensión que no podemos tocar? La emoción. Entonces ahí podemos entender un mecanismo muy importante, que es la conexión del cerebro con los músculos. Memorias, engramas en el cerebro que sostienen la tensión en tu cuerpo como un patrón. Eso se sabe actualmente a través de un estudio que estudian el cerebro. ¿Cómo se llaman estos? Tomografía computarizada. Y le piden a las personas que piensen en una actividad física sin realizarla. Cuando ellos piensan en cierta actividad física, se activa una zona del cerebro y genera micromovimientos en esa zona del cuerpo. Uno. O sea, tú piensas en levantar tu mano y dices, voy a agarrar esa planta. Entonces, cuando tú visualizas que agarras esa planta, tu cerebro crea esa imagen, pero también crea una respuesta motora muy sutil de que está agarrando esa planta. 1. 2. Le preguntan a la persona, piensa en una persona con la cual tengas un resentimiento muy grande. ¿Y qué creen que sucede? Lo mismo. Se genera un patrón de respuesta muscular al pensar en esa persona asociada con esa emoción. Excelente. Entonces tenemos 3 elementos: la representación psíquica, la carga emocional hacia esa representación psíquica. Tercero, una respuesta viscerosomática con respecto a esa tensión. Eso es increíble. En el momento en que tú visualizas a una persona que te genera felicidad, hay una respuesta somatovisceral. Preocupación, tristeza. Por eso, cuando hacemos la compresión isquémica, no es solamente la compresión isquémica. Cuando evocamos a partir de la compresión isquémica una memoria a través de una pregunta, ya no estamos trabajando solamente sobre la compresión isquémica en la zona de dolor, sino estamos trabajando sobre esos perfiles neuronales que conforman una memoria. Estamos ayudando a que ese perfil neuronal libere la respuesta viscerosomática a través de la compresión manual sobre la zona donde está generando el dolor. Digámoslo así, estamos descomponiendo la conexión cerebro viscerosomática.
a través del nervio vago, a través del sistema nervioso entérico, a través del sistema nervioso visceral, a través de los nervios craneales, a través de los nervios espinales, ¿verdad? Estamos llevando a cabo esa descomposición. Perdón, ¿quién me iba a preguntar? Lore. La duda era, o sea, estaba diciendo lo de la química y cómo llega pues la sustancia que dijiste y luego el calcio. La acetilcolina, el calcio y el ATP. Entonces, pero bueno, me llegó a la mente, y si yo le doy a alguien la pregunta, por ejemplo, el citrato de magnesio que se relaja y suelta el cuerpo, Sí. pues estoy trabajando a nivel químico, pero Correcto. va a volver, ¿verdad? O sea, Sí, por ejemplo, es como decirle, si tú no resuelves el engrama, la memoria, tú estás alimentando que ese mecanismo en tu memoria siga trabajando. O sea, le estás dando gasolina a la memoria traumática. Es, por ejemplo, es como si yo te dijera, ok, a ver, ya estoy entendiendo que esta tensión y esa crisis metabólica está causada o puede estar causada por una memoria emocional. Entonces, ¿qué pasa si le doy calcio, si les doy magnesio, si yo les doy agua, porque es lo que activa el ATP de la mitocondria, si yo le pongo vitamina B12, si yo le doy toda esta suplementación? Eso que va a permitir amortiguar el efecto de la memoria, y eso está muy bien, porque a lo mejor ya no te vas a sentir cansada, porque a lo mejor se va a reducir el impacto de la crisis metabólica, pero la causa que está generando la crisis metabólica sigue intacta. Si tú combinas las dos cosas y tú dices, ok, ¿sabes qué? Vamos a trabajar con la memoria, vamos a trabajar la compresión isquémica en la zona de dolor, y aparte vamos a hacer cambios en tu alimentación junto con una suplementación, pues estás teniendo un abordaje holístico. Y aparte favoreces técnicas de yoga y meditación, pues está bien chido, ¿verdad? Sí. ¿Okay? Entonces, por eso es importante, digamos, tener esta visión holística de conjunto, porque entonces te permite trabajar, digámoslo así, como que al mismo tiempo estas memorias que se encuentran ahí. Ahora, hay otro, después hablaremos más sobre las crisis metabólicas. Nos voy adelantando porque es bien importante y pocas personas hablan de esto. Segundo elemento, tenemos la compresión isquémica. Entonces, la interrupción del flujo de la sangre. 2, hipoxia. La compresión isquémica genera hipoxia. ¿Qué es hipoxia? ¿Reducción de qué? Flujo sanguíneo. Ajá, cuando se reduce el flujo sanguíneo, la hipoxia supone una oxígeno, reducción de la oxigenación en la zona. ¿Qué es lo que hace el oxígeno en la sangre y en los órganos? Limpia. ¿Qué más hace el oxígeno? A ver. Pues yo mueve, ¿no? Activa, ¿no? Regenera. Y desinflama, regenera. Ajá. ¿Cómo es que limpia? Va la sangre a esa zona ¿Arrastra? y empieza a Bombear. drenar, Ajá, drenar. ¿verdad? Y eso se va mucho de esa información tóxica, de esas biotoxinas, se van a los órganos emuntorios, ¿no? O sea, ¿cuáles son los órganos emuntorios? La piel, especialmente con las glándulas sudoríparas, el riñón, el hígado y los intestinos. ¿Qué significa emuntorio? Desecha lo que no necesitas. Pero también nuestro sistema, ya lo hemos dicho, linfático. Entonces, en el momento en que hay hipoxia, se reduce el nivel de oxigenación. Cuando tú sueltas, eso lo identifica el tálamo y el hipotálamo. ¿Qué es lo que va a hacer entonces el cerebro? Necesitamos más oxigenación. Pero hay un elemento muy, muy importante dentro de ese proceso de oxigenación, que ya lo iremos viendo con respecto al mecanismo de intercambio de oxígeno con
dióxido de carbono, CO2. En el momento en que tú inhalas, pero no logras exhalar adecuadamente, el CO2 va a iniciar un proceso de acidificación de la sangre. ¿Oxida o qué? Sí, oxida. Esa oxidación se van a ir a los órganos. Es muy probable que la tensión viscerosomática genere un estado de estrangulación del órgano. A ver, Sí, va de nuevo. No. Va de nuevo. Espérate. A ver, si yo te agarro de aquí y te ahorco, dejas de respirar. ¿Cuánto tiempo podemos aguantar sin respirar? 3 minutos. Récord mundial. 6. ¿9? 6. No. ¿Más? Sí, récord mundial. Media hora. 15 minutos, 20 Ah, bueno, minutos. sí, de global. Récord mundial. Los que hacen apnea. Ah, sí. Es correcto. Pero un simple mortal como nosotros, ya 3. 30 segundos. No, sube esos escalones. Sube 3 escalones. Ya. Si me pierden. Como ese que dice, veo gente adulta. Muerte. No, gente muerta. Dice, ¿y cómo los reconoces? Cuando se sientan hacen, Sí. O suben las escaleras y ¡ah! veo gente mayor. O van subiendo las escaleras y ¡ah! Ay. Entonces, claro, cuando tú inhalas más de lo que exhalas, se genera nuevamente una crisis metabólica a nivel de la sangre. ¿Qué es lo que sucede? Empiezas a envenenar la sangre. Entonces, es igual. Si no está entrando, si no estamos intercambiando oxígeno por dióxido de carbono, ¿qué sucede en los órganos? Hay órganos tensos que generan una hipoxia. Esto es, ese órgano no está siendo adecuadamente oxigenado. Ahorita que trabajamos con los 16 puntos, no solamente hicimos isquemia, sino empezamos ¿a qué? Empezamos a oxigenar los órganos y las vísceras. ¿Para qué? Para que lleve a cabo este proceso de drenaje. Entonces, ahí hay un elemento muy importante que tiene que ver, que es la combinación entre la manipulación manual con la respiración. Ahora, ¿cuál es la mejor respiración para trabajar todo esto? Hay una respiración yogi muy importante que nos permite, a ver, aquí las yogis. Hay una respiración, hay un pranayama muy importante que permite precisamente limpiar. De fuego. ¿No? Al mismo Kapalabhati. tiempo, ¿no? Kapalabhati. ¿Pues han hecho Kapalabhati? No. Es Para adentro, ¿no? con tu abdomen presionas. Creo que estás haciendo ahí, tú no estás enfocándote en la inhalación, te estás enfocando en la exhalación. ¿Qué estás expulsando? Yo creo que Dióxido. Sí. Estás exhalando por la nariz. Pero no es como, Ah, no es como te suena sí. la nariz de... No, es desde acá. Es metes el abdomen y el efecto secundario viene en la nariz. Esa respiración es bien importante, porque esa respiración precisamente lo que permite no es tanto la oxigenación, sino la liberación del dióxido de carbono. Que también sirve cuando hacemos aquí. Es correcto. Lo que hacemos acá, porque lo vamos a hacer por enfrente y por atrás, es un Kapalabhati asistido. Eso nos permite empezar a drenar el dióxido de carbono. Ahora, ese dióxido de carbono que se encuentra en tu sangre, también junto con lo anterior,
en una especie de sinergia, colabora en los procesos inflamatorios. Los bloqueos respiratorios son fundamentales en los procesos inflamatorios de todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque no permite la liberación del dióxido de carbono. ¿Qué sucede cuando tú inhalas más de lo que exhalas? No me acuerdo si a alguien le pasó aquí. Te mareas. Bueno, te sientes mareas? como. Te empieza como a dormir, ¿no? El cuerpo. ¿Cómo se le llama eso? Sobre oxigenación. ¿No? ¿No es Bueno, sí. hiperventilación? Ajá, pero tiene su nombre, ¿verdad? A ver. David, ¿cómo se llama? Porque a mí también se me olvidó. El punto es ese. ¿Cómo se llama esto? Tetania. 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 ¿Qué es la? Busquen Ya nos tetania. habían dicho. Googleen tetania. Entonces la tetania es cuando estás. Como en un proceso de ansiedad. Lo contrario a Kapalabhati. Haz de cuenta Kapalabhati inverso. Kapalabhati es. Tetania es. Lo que te hace el asma. Exacto. Genera una crisis metabólica, pero en tu sistema respiratorio y tu sistema sanguíneo. Entonces, cuando te da tetania, empiezas a tener frío. Y se te entumen los Se te entumen los brazos Eso, y las se te empiezan a hacer las manos así. Sí. gargotas. Normalmente esta tetania se puede confundir con un ataque de pánico y un ataque de ansiedad. Si tú tienes ataques de pánico y ataques de ansiedad y vas con un psiquiatra, va a decir es ataque de pánico y es ataque de ansiedad, hay que recetarte ansiolíticos y antidepresivos y lo que tú quieras. Pero si tú vas con los mismos síntomas y vas con un neumólogo, te va a decir tienes un problema mecánico en tu respiración, estás inhalando más de lo que estás exhalando. Hay que hacer manipulación mecánica para liberar la obstrucción a nivel del espasmo diafragmático para que puedas respirar mejor. Diferente diagnóstico, mismo fenómeno, diferente diagnóstico, diferente tratamiento. Entonces, inhalas más de lo que exhalas, es la tetania. Inhalas más de lo que exhalas. Wilhelm Reich le llamó a eso respiración neurótica. Al final de su libro de análisis del carácter, el último capítulo de análisis del carácter, menciona eso. El gran problema del acorazamiento es la respiración neurótica. ¿Cuál es el principio de la respiración neurótica? De que inhalamos más de lo que exhalamos. ¿Por qué? ¿Por qué inconscientemente, emocionalmente, por qué inhalamos más de lo que exhalamos? Carencia. Porque la coraza genera angostamiento. Punto clave para entender. Grábale. Punto clave. Si la coraza te está angostando, ¿cuál va a ser la sensación? De opresión, de asfixia. Entonces, ¿qué es lo que vas a empezar a hacer? Es cuando ves una película donde una persona ahí se empieza a ahogar y le llega la nariz hasta acá y ya casi no puede respirar. Entonces estás así. Entras también en tetania. Estás inhalando más de lo que estás exhalando. Eso genera un patrón de alerta y de ansiedad. Entonces, la ansiedad y el ataque de pánico solamente es el efecto secundario, uno, de una respuesta visceromotora de angostamiento. Y dos, de una memoria traumática que está generando esa sensación. Entonces, ¿cómo se puede liberar eso? Uno, a través de la memoria. Recuerden nuevamente los 3 elementos: representación mental, carga afectiva y respuesta viscerosomática. A ver, una de las formas fáciles de suicidar, ¿verdad?
Y yo, hombre. Enciendes tu auto. A ver, anótele, por favor. Enciendes tu auto, colocas una manguera en el escape, cierras las ventanas, metes la manguera en el auto y te duermes. Entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Dióxido de carbono. Lo empiezas a respirar. ¿Sí? ¿Qué empieza a pasar con las personas? No están en la alerta, ¿eh? No están en la alerta. "Ay, quiero-". Se duermen. Empiezan a dormir, a cansar y finalmente se mueren. Eso es una enfermedad crónico-degenerativa. Ese es un proceso de inflamación. El que tú inhales más de lo que exhales es un suicidio, es el mismo suicidio, o sea, te estás suicidando inconscientemente, ¿verdad? A largo plazo. Punto. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Y esa es la apnea, por así decirlo? Es parte de, exactamente. Cuando una persona se escucha su respiración, para mí eso no es normal, ¿verdad? Cuando se escucha que está respirando. No, porque puede ser una respiración muy fuerte y agitada. Más bien tiene dificultades para jalar. ¿Y sería Diafragma. esto? Sí. ¿Es esto? Cuando o sea, que es muy fuerte su respiración. Ahí está. Y es esto mismo. Sí, exacto. Por eso va a ser muy importante en este trabajo el pranayama del Kapalabhati. Así como hacemos ayunos y así como hacemos dieta, es importante liberar nuestro proceso respiratorio y de forma muy particular liberar el proceso de exhalación. Muy bien, vamos a hacer un receso y regresamos con otra práctica.